Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría verlos por aquí una vez más. Hoy estoy verdaderamente emocionado de sumergirme con ustedes en un tema que sé que resonará profundamente en los corazones de muchos, especialmente si comparten esa pasión por las cautivadoras series turcas y por las grandes epopeyas de amor que a menudo nos dejan sin aliento. Hoy desentrañaremos la increíble historia de amor de Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Si han escuchado correctamente, dos de los nombres más luminosos y queridos en el firmamento actoral turco, dos talentos que han sabido conquistar tanto la pantalla como nuestros corazones. Si son recién llegados a esta comunidad vibrante, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de *** suscribirse *** y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo de los que con tanto cariño preparamos para ustedes. Nos dedicamos a desenterrar y compartir las historias más fascinantes del mundo del entretenimiento, y créanme, esta narrativa en particular, la de Altay y Serini, es una de las más especiales y dignas de ser contada. Así que abróchense los cinturones, porque nos embarcamos en un viaje inolvidable cargado de romance puro, drama conmovedor y, por supuesto, un talento deslumbrante que sigue brillando con luz propia. ¿Están listos para embarcarse en esta aventura? Entonces, sin más preámbulos, vamos a ello. La historia que une a Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya es, sin lugar a dudas, una de esas narrativas que parecen haber sido escritas directamente de la trama de una película, o, para ser más precisos, de una de esas series turcas que tienen la habilidad de robarnos el corazón sin previo aviso. Ambos son titanes en la industria del entretenimiento en Turquía, cada uno con una trayectoria impresionante forjada a base de esfuerzo, dedicación y un carisma tan arrollador que es capaz de cautivar a audiencias masivas. A Altay, a quien muchos recordamos con admiración por su inolvidable papel como el imponente sultán en El Sultán, Magnus, y Serini, aclamada universalmente por su magistral interpretación en la aclamada serie Medcezir, tuvieron la fortuna de coincidir en esta misma producción. Y fue precisamente entre las luces del set y la magia de la actuación donde la chispa, esa conexión especial, comenzó a encenderse. Para aquellos que quizás no tengan tan fresca la memoria o para quienes se unen a la fiebre de las series turcas recientemente, Medcezir es una adaptación turca de la icónica y muy popular serie estadounidense DOC. En esta versión turca, Altay asumió el rol de Yaman Koper, un joven cuya vida está marcada por la complejidad, un pasado lleno de sombras y desafíos, que irrumpe de manera impactante en la vida de Mira Beylice, el personaje entrañable encarnado por Serini. Desde el mismo instante en que sus personajes se cruzaron por primera vez en pantalla, la química entre Altay y Serini fue algo que no se podía ignorar. Era eléctrica, palpable, una fuerza que los espectadores percibieron de inmediato. Los fans, con esa intuición tan especial que tienen, se enamoraron perdidamente de su dinámica en pantalla, de la forma en que sus miradas se entrelazaban en silencios cargados de significado, de la palpable tensión y de la innegable atracción que emanaba de cada escena que compartían. Era evidente, casi dolorosamente evidente, que algo más profundo y real estaba sucediendo más allá de la simple actuación. El rodaje de Medcezir dio inicio allá por el año 2013, un periodo en el que los rumores sobre una relación sentimental entre Altay y Serini empezaron a circular con una fuerza imparable, como una marea que no se puede contener. Al principio, como es habitual en el a menudo hermético mundo del espectáculo, ambos mantuvieron una postura reservada, negando las especulaciones, una táctica para proteger su espacio personal y su esfera privada. Se refugiaron en una fachada de profesionalismo, concentrando toda su energía en su trabajo, en dar vida a sus personajes con la mayor autenticidad posible y en ofrecer al público lo mejor de su talento. Sin embargo, la determinación de los paparazzi y de los medios de comunicación turcos era férrea. No tardaron en lograr captarlos juntos fuera del set, en momentos de aparente intimidad, demostrando que la vida real a menudo supera a la ficción. Las instantáneas que empezaron a aparecer mostraban a la pareja compartiendo cenas tranquilas, saliendo a cenar en locales discretos, disfrutando de paseos y, en general, pasando tiempo juntos fuera de los rigurosos compromisos laborales que ambos tenían. La complicidad que traslucían estas apariciones públicas, aunque fuera de manera sutil y cuidada, solo servía para avivar aún más la llama de la especulación entre sus miles de seguidores. Para muchos, la poderosa conexión que habían presenciado en pantalla se había trasladado de forma natural y hermosa a la vida real. Y no había quien pudiera desmentirlo. La relación se volvió cada vez más evidente y tangible con el paso del tiempo.
Aunque nunca hubo un anuncio oficial, grandilocuente y orquestado para los medios, su amor fue gradualmente ganando reconocimiento público. Esto ocurrió a través de las imágenes que inevitablemente se filtraban y de las declaraciones, a menudo veladas pero significativas, de amigos cercanos que conocían la profundidad de su vínculo. Se decía que estaban viviendo un romance apasionado, un amor que los impulsaba y los hacía crecer mutuamente. Se rumoreaba que se apoyaban incondicionalmente en sus respectivas carreras, en los desafíos y éxitos que cada día les traía, y que habían encontrado en el otro a ese compañero ideal, esa alma gemela que todos soñamos encontrar. Lo verdaderamente fascinante y admirable de su relación es cómo ambos, a pesar de ser figuras públicas de altísimo perfil, seguidos de cerca por millones de personas, lograron mantener un nivel envidiable de privacidad y discreción. No buscaban la exposición constante ni la ostentación innecesaria. Cuando se dejaban ver, lo hacían de una manera que transmitía una conexión genuina, auténtica, desprovista de artificios o poses forzadas. Esta autenticidad, esta forma de ser ellos mismos sin caer en la sobreexposición, hizo que los fans los quisieran aún más, si cabe. Porque en ellos veían algo que es cada vez más raro de encontrar, una autenticidad desarmante. Aatay Ulusoy, conocido por ser un hombre de naturaleza reservada, introspectivo y con un toque de timidez, parece haber encontrado en Serrini a una persona que comprendía a la perfección su mundo interior, que le brindaba esa estabilidad emocional y ese refugio que quizás tanto buscaba en medio de la vorágine de la fama. Serrini, por su parte, demostraba una madurez impresionante y una fuerza interior que la hacían destacar en cualquier ámbito. Su relación con Aatay, lejos de ser un obstáculo, parecía fortalecerla aún más, impulsándola a alcanzar nuevas cimas. Los años que compartieron juntos como pareja fueron testigos de cómo sus carreras artísticas continuaban despegando y alcanzando nuevas alturas. Después del rotundo éxito de Medcezir, ambos siguieron cosechando aplausos y reconocimientos con proyectos posteriores. Aatay se consolidó como un actor de primer nivel protagonizando series tan impactantes como Izerde y participando en películas aclamadas como Delival. Serrini, por su parte, deslumbró en producciones como Limonata y Sameran, demostrando su versatilidad y su innegable talento. A lo largo de todo este tiempo persistió la idea compartida por muchos de que se apoyaban mutuamente en sus respectivas trayectorias, asistiendo a los estrenos de sus trabajos, dedicándose palabras de admiración y respeto en cada entrevista y demostrando un cariño sincero que traspasaba las cámaras. Sin embargo, como suele suceder en las historias de amor más intensas y apasionadas, no todo es un idílico camino de rosas. La relación, tan apasionada y a la vez tan expuesta al escrutinio público, también experimentó sus inevitables altibajos. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias, informaron en diversas ocasiones sobre posibles rupturas y reconciliaciones, añadiendo un toque de drama a su ya de por sí cautivadora historia. Estas noticias, aunque a veces difíciles de verificar con certeza absoluta, se sumaban al torbellino de expectativas y especulaciones que rodeaban a esta carismática pareja. Era casi como si sus propias vidas reflejaran la intensidad y la complejidad de las tramas que ellos mismos protagonizaban en la televisión, cautivando a la audiencia con cada giro y cada emoción. A pesar de las idas y venidas que los rumores anunciaban con frecuencia, lo que siempre permaneció innegable, lo que todos podían sentir y percibir, era la profunda conexión que existía entre ellos. Se les veía juntos en momentos significativos, compartiendo experiencias vitales, viajando y disfrutando de los placeres sencillos de la vida. Su amor, aunque a veces marcado por la turbulencia y la presión mediática, parecía ser una fuerza constante y poderosa en sus vidas, un ancla en medio de la vorágine del éxito. Un aspecto que siempre resaltó y admiramos de su relación fue la profunda admiración mutua que se profesaban. En diversas entrevistas a lo largo de los años, tanto Aatay como Serrini hablaron con una ternura palpable sobre el otro, destacando sus cualidades tanto como personas como profesionales. Aatay, con esa honestidad que lo caracteriza, llegó a confesar en alguna ocasión que Serrini era una artista de un talento excepcional, que aprendía muchísimo de ella y que su presencia le inspiraba. Serrini, por su parte, describía a Aatay como un hombre leal, sensible y poseedor de un gran corazón, cualidades que sin duda enriquecían su vida. Estas declaraciones no solo confirmaban la existencia de un amor profundo, sino también el respeto sincero y la admiración que se tenían el uno por el otro, cimientos sólidos para cualquier relación.
Los fans divididos entre la esperanza de una reconciliación definitiva y la comprensión madura de que las relaciones sentimentales son complejas y a menudo impredecibles, seguían de cerca cada noticia, cada imagen, cada pequeña pista que pudiera indicar el estado actual de su relación. La pareja se convirtió en un verdadero referente para muchos jóvenes que seguían de cerca las tendencias de moda, las carreras de sus ídolos del cine y la televisión, y por supuesto, las conmovedoras historias de amor que a menudo protagonizan las series turcas. La historia de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya es, sin duda, un ejemplo paradigmático de cómo la vida real puede ser, en ocasiones, tan o incluso más cautivadora y emocionante que las ficciones que solemos ver en pantalla. Son dos artistas extraordinarios que compartieron un vínculo especial, un entendimiento mutuo que trascendió la pantalla, que se apoyaron incondicionalmente en sus respectivas trayectorias profesionales y que, sin lugar a dudas, han dejado una huella imborrable en el corazón de sus miles de seguidores. Si bien es cierto que, según los informes más recientes y las informaciones que circulan, su relación ha atravesado diferentes etapas y quizás ya no se encuentren en la misma fase de intensidad o proximidad que en el pasado, lo que es innegable es la fuerza, la pasión y la autenticidad de su romance en su momento cumbre. Su historia nos recuerda, de manera poderosa, que incluso en el ojo público, bajo la constante mirada de los medios y del público, el amor puede florecer de forma genuina y a veces dejar un legado que perdura en la memoria colectiva. En resumen, hemos recorrido juntos el fascinante inicio de su historia en el set de Medcezir, hemos sido testigos de cómo los rumores iniciales se transformaron en casi confirmaciones públicas, hemos apreciado la admiración mutua que siempre ha estado presente en sus interacciones y hemos comprendido los altibajos que inevitablemente marcan cualquier relación, especialmente cuando se vive bajo el implacable escrutinio público. Lo que queda claro, y es un legado que perdurará, es que Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya vivieron una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo y que, sin duda, será recordada con cariño y nostalgia por mucho tiempo. Son dos talentos excepcionales que, además de compartir pantalla y magia actoral, compartieron una conexión especial, un amor que traspasó los límites de la ficción y se instaló en la vida real. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la increíble y fascinante historia de amor de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ha sido un verdadero placer y un privilegio compartir con ustedes estos detalles íntimos de su romance, un romance que ha inspirado a tantos. Ahora, llega el momento más esperado para mí, conocer su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta pareja? ¿Los seguían desde sus inicios en Medcezir? ¿Tienen algún momento favorito de ellos juntos? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Me fascina interactuar con ustedes, leer sus reflexiones y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si este vídeo ha logrado arrancarles una sonrisa, tocarles el corazón o simplemente les ha resultado interesante, por favor, no olviden dedicarle un gran *me gusta *. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que disfrutan de las historias de amor y del talento de estos dos grandes actores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo incondicional es lo que nos motiva día a día a seguir creando contenido de calidad y a seguir trayéndoles las historias más cautivadoras del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo con muchas más sorpresas y emociones. Adiós.